escuchado de esta conversación, que no es una conversación nada más de cuates, sino de buscar en comenzar este gran ciclo de seminarios. Pues bienvenidos todos. Estamos comenzando el 2022 con este primer seminario. Pues eso, me da mucho gusto que se estén conectando, etcétera. Tienen, pues eso, aquí un lugar donde podemos compartir ideas sobre ecología de insectos, entre otros artrópodos. Y la verdad es un placer tener en este momento a Andrés Sánchez Restrepo, porque bueno, pues a mí como en mi trabajo de estar buscando ponentes, pues me pongo a la tarea de ver quiénes entran en esta gama de posibilidades y me dio mucho gusto pues encontrar el nombre de Andrés, ¿no? Porque pues por la actividad destacada en lo intelectual. Les voy a leer brevemente el CV o la biografía de nuestro ponente. Él es biólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, allá en Colombia, y su doctorado lo obtuvo de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Trabaja actualmente como becario postdoctoral del CONICET, esta organización argentina que se encarga del financiamiento y gestión de la ciencia en ese país. Y trabaja también en la Fundación para el Estudio de las Especies Invasivas, llamado FUEDEI, también de allá de Buenos Aires. Sus intereses y enfoque de investigación están relacionados con la sistemática y biogeografía de las hormigas sudamericanas, con particular interés en las hormigas invasoras y las hormigas cortadoras de hojas. Sus líneas de investigación consisten en utilizar información de diferentes fuentes, como datos moleculares, morfología y ecología, para comprender los procesos históricos responsables de los patrones actuales de distribución de hormigas y establecer las posibles secuencias de colonización, diversificación y extinción de sus linajes en la región neotropical. En el doctorado se enfocó en estudios filogeográficos y filogenéticos de las hormigas cortadoras de hojas del sur de Sudamérica y actualmente pues continúa con este proyecto. Por ahí les voy a hacer un copy-paste de su link a la página de donde supongo que tiene pues eso, una descripción más detallada de sus actividades científicas. Por ahí está. Les recuerdo, el seminario dejamos que nuestro ponente lo termine y por favor hacia el final pueden ya sea tomar el micrófono o escribir directamente en el chat para hacerle cuestionamientos y pues eso, ¿no? Acercarse a él. En su momento al final también le voy a pedir a nuestro ponente que escriba su correo electrónico en el chat por si de pronto, pues eso, quiere algún tipo de acercamiento más, después, ¿no? Y ya con todo esto, pues de nuevo, gracias por estar ustedes aquí, gracias Andrés, y adelante, por favor. Bueno, Alex, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por la presentación también. Bueno, es un placer encontrarme hoy en este seminario. Y bueno, hoy les voy a hablar, puse este título un poco amplio. Hay veces no soy muy bueno poniendo títulos para eso, de hecho me cuesta un poco para los artículos. Pero quise ponerlo enfocado un poco en la Cuenca de la Plata porque como vamos a ver, esta cuenca hidrográfica es un punto muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con hormigas invasoras. Y vamos a hablar de algunas especies plaga que no son invasoras, como son las hormigas cortadoras de hojas, como muy bien explicó Alex, fueron el foco de mi proyecto de doctorado. Entonces, básicamente la estructura que les propongo hoy para este seminario es que voy a explicar un poco lo que tiene que ver con las especies invasoras, qué pasa con las hormigas y cuáles son las hormigas invasoras, cuál es el contexto de lo que conocemos en este momento y cuáles han sido algunos de los trabajos que hemos desarrollado en nuestro laboratorio para conocerlo. Usualmente cuando yo hablo de hormigas y en general en diferentes contextos, siempre la pregunta es ¿cómo me deshago de esas hormigas que están comiendo mis plantas, el jardín, me pican, son una molestia porque entran a mi cocina y demás? Y bueno, es que efectivamente ellas, aunque sean pequeñas y minúsculas en muchos casos, se hacen notar.
son organismos bastante abundantes en el planeta y que tienen una enorme diversidad y bueno, han sido, digamos, un grupo que ha ganado bastante atención. Pero bueno, quiero explicar primero en dónde me encuentro trabajando, como para contextualizar un poco, si bien con la presentación de Alex ya más o menos se dio a entender un poco. Yo trabajo en una fundación que se llama Fundación para el Estudio de Especies Invasivas. Básicamente las líneas de investigación principales del laboratorio tienen que ver con el control biológico y el estudio de especies invasivas de origen suramericano. Y bueno, tiene una trayectoria ya de varias décadas, casi 60 años, y principalmente gran parte del trabajo lo ha desarrollado en el campo del control biológico clásico. Aún así, hay una línea de investigación que usualmente se ha basado obviamente en hormigas, y en hormigas y también en la generación de agentes, de agentes de control para el control de hormigas. Normalmente en ese momento, digamos, el líder del grupo que trabaja con hormigas es Luis Calcaterra, quien es lo que sería mi director. En este momento tenemos a Belén Fernández como becaria doctoral y hace unos años también hemos tenido algunos otros becarios doctorales que han participado en estos proyectos. Ahí me encuentro yo, que en este momento soy becario postdoctoral del CONICET. Como muy bien Alex mencionó ahorita, el CONICET, para el cual Luis es también investigador del CONICET y Belén también es becaria del CONICET doctoral. CONICET es un organismo del Estado argentino que se encarga, digamos, es como el Departamento Administrativo de Ciencia. Entiendo que la mayoría de ustedes son de México o es algo parecido al CONACYT. Y bueno, hablando en particular para este mundo, que cada vez estamos más conectados, las rutas de transporte, un mundo intercomunicado en donde comenzamos a tener, digamos, un proceso de homogenización de la biota dado por los procesos de aparición y dispersión de diferentes especies que se aceleraron enormemente en los últimos 200 años. Y estos procesos, pues, son, digamos, un punto muy relevante para nosotros, para estudiar, para las interacciones, y cómo también a partir de lo que ya conocemos de la ecología y de los planteamientos teóricos evolutivos, podemos comenzar a entender cómo se han dado estos procesos y cómo esos procesos a futuro pueden suceder. Una de las principales causas de la pérdida de diversidad podríamos decir que son 5 particulares, ¿sí? Una tiene que ver con el cambio del uso de la tierra y obviamente de las áreas marítimas, la sobreexplotación de los recursos, obviamente de un tema que cada vez está más, digamos, que se habla más, que es el cambio climático, obviamente pues todo lo que tiene que ver con la generación de contaminantes, y las especies exóticas invasoras también entran como uno de los factores importantes para la pérdida de diversidad. ¿Sí? Aquí no es que uno sea más importante del otro, pero digamos son factores que tenemos que entender en su conjunto y también individualmente para poder, digamos, atacar parte de los problemas que esto genera. ¿Sí? En particular, digamos, acabamos un mapa en donde hay un índice de qué tan intacta está la diversidad o se ha mantenido en las últimas décadas, y vemos que algunas zonas del planeta han tenido, digamos, si ese índice está mayor a 90, digamos, son áreas que se han mantenido más o menos intactas en términos de diversidad, y si ese índice es menor, que ya son las áreas, más rojas, son áreas que han tenido altos índices de pérdidas de diversidad. ¿Sí? Entonces vemos que pues, el panorama no es muy alentador. Y bueno, para Latinoamérica esto es un problema que hemos visto en donde se ha dado una disminución bastante importante en esas pérdidas de diversidad. El número de especies introducidas, a su vez, también es un número que ha ido aumentando en las últimas décadas, y encontramos zonas, digamos, en particular, aquellos países y aquellas regiones que tienen gran comercio con el resto del planeta, como lo que es Norteamérica y Europa, en donde pues encontramos que el número de especies introducidas ha tendido al aumento en estas regiones. Pero gran parte de las introducciones se han dado en islas, y a su vez las islas, justamente por las características de estas islas, han sido las que han sufrido también mayor impacto por estas especies exóticas invasoras.
Otra cuestión importante, aparte de las islas, es la aparición de nuevos, digamos, espacios, en este caso los espacios urbanos que generan una estructura particular que va a tener características muy diferentes a los ambientes naturales y que eso va a generar también que la abundancia de la diversidad vaya a ser diferente y que también pueda ser para algunas especies un ambiente más favorable o menos favorable, o digamos en el caso de algunas de estas especies exóticas invasoras sea un ambiente favorable. ¿Sí? Tenemos diferentes opciones de cómo se puede dar en ese caso la relación entre las especies nativas y exóticas para estos ambientes. Y solamente también a partir de estas áreas urbanas podemos ver que puede haber un movimiento de estas especies exóticas invasoras que se dispersen a otras áreas y de ahí finalmente entren a áreas más naturales en lo que llamamos un proceso de naturalización. A su vez estas áreas urbanas funcionan como islas de calor y bueno, es digamos como uno de los estudios que ahora se están realizando un poco de eso. No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero sí les digo que ahorita estamos comenzando un proyecto relacionado con eso acá en Argentina, pero pues todavía no tenemos muchos resultados como para mostrar, pero sí quería mencionar. En cuanto a las hormigas, que va a ser el tema, digamos, que vamos a tratar hoy como objeto de estudio para entender algunas de estas dinámicas, tenemos una diversidad enorme en donde tenemos más o menos cerca de unas 14.000 especies conocidas, que tienen una gran variedad de hábitos y morfologías, comportamientos, y bueno, daría para hablar horas y días sobre cada una de estas especies, entonces vamos a seguir hablando cuestiones particulares. En general, en estos hábitos vamos a encontrar que hay interacciones muy importantes entre ellas como organismos eusociales que son y también interacciones con otros organismos. Por ejemplo, estos son hormigas cultivadoras de hongos que utilizan el hongo para alimentar a sus larvas. Básicamente es un ejemplo de agricultura, del cual vamos a hablar más adelante. O en este caso, hormigas como esta hormiga que también vamos a mencionar más adelante, que son las milanderias, que son las hormigas locas, que también suelen cuidar estos áfidos, a los cuales pues básicamente son como su ganado que ordenan para obtener sustancias azucaradas y las protegen de otros predadores, ¿sí? O ya hormigas que tienen por sus cuestiones más particulares, son depredadoras de insectos específicos, como en este caso de 100 pies, como esta Taumatomirmex, que son hormigas con mandíbulas bastante extrañas y particulares. En sí, la biomasa de las hormigas es un componente importante de los ecosistemas, cercano pues a casi, digamos, lo que nosotros somos como humanos en biomasa y a otros organismos. Entonces, no es, digamos, algo tan despreciable, sino son un componente bastante importante. Y bueno, en términos ya de culturales y demás, pues hay mitos, hay películas, hay superhéroes, hay y también algunos rituales para algunas comunidades indígenas en la Amazonía, como alimento. Bueno, han estado no solo en cuestión de si nos hacen daño o no, sino también nosotros cómo tenemos otras relaciones con estos organismos y cómo las vemos. Las vemos hay veces como la hormiga mala que se come mi picnic o el superhéroe que va a salvar a la humanidad. Y ellas en particular tienen un ciclo de vida muy interesante, en donde ellas se reproducen por partenogénesis. Básicamente en este caso los machos surgen de huevos no fertilizados y lo que serían las reinas o las hembras surgen de huevos fertilizados por un sistema reproductivo pluriploide. Pero a su vez también se puede hablar que la colonia en sí tiene su propio ciclo de vida, en donde los machos solamente surgen para el momento reproductivo de la colonia, al igual que lo que serían las hembras que van a fundar otros nidos.
y hay un momento en que la colonia está en un proceso de crecimiento, en donde básicamente está reuniendo recursos y está aumentando su población. También a su vez, entonces las colonias pueden tener, digamos, una serie, digamos, de sistemas, por así decir, reproductivos, donde puede ser por gemación, donde son diferentes, a partir de un nido se surgen diferentes nidos muy relacionados genéticamente, usualmente pueden ser genéticamente muy similares, en donde son colonias con múltiples reinas, o se da por clonación, en donde básicamente no hay variación entre la información genética que tienen los machos y las hembras de esas otras colonias, o puede haber una cuestión de reproducción sexual, en donde es el sistema clásico de reproducción haploidiploide. También la organización social entre estas colonias también puede ser muy importante, en donde puede ser simplemente cada uno de esos nidos que uno ve hacen parte, cada uno es una colonia propia, o cada pequeños grupitos de esas expresiones que uno ve como nidos pueden ser colonias más cercanas, o hay grupos de esos nidos que conforman colonias más estos, o ya cuando todos los nidos que uno ve conforman parte de un mismo sistema como tal, que son lo que llaman las supercolonias, o que son unicoloniales, que son mucho más complejas, ¿sí? En este caso, para la hormiga argentina, que es Linea pitamomiles, se conoce una supercolonia en Europa, en donde es invasiva, en donde si tú enfrentas una hormiga de un lado de la distribución y a 7.000 kilómetros enfrentas a otra hormiga, usualmente si son de colonias diferentes, ellas normalmente se van a atacar entre ellas porque van a tender a defenderse. Las hormigas entre ellas son súper territoriales, pero normalmente en esta colonia, si tú les acercas, ellas se van a reconocer como si fueran de la misma colonia y no van a entrar en conflicto. Es una forma de probar justamente esto. Y bueno, ellas tienen una capacidad muy buena para vivir en ambientes urbanos, no todas las especies, pero sí varias de ellas, ya vamos a ver cuáles. Y bueno, las vamos a encontrar habitando parques, estructuras en las casas, cualquier espacio que ofrezca condiciones adecuadas de humedad y temperatura van a ser ideales para ellas. También tienen una predisposición a ser transportadas, ya sea en la madera, en las macetas en donde están las plantas, cuando transportamos pasto. Bueno, ha habido muchos casos de introducciones de hormigas justamente a través del movimiento de todos estos diferentes formas. Y hay diferentes hipótesis que explican su éxito. Acá dejo algunas como para mencionarlas, que tienen que ver justamente con una capacidad de tolerar ciertas condiciones ambientales, a su vez, digamos, su misma comportamiento social les genera capacidades que permiten, digamos, un mayor éxito para establecerse en otras zonas. En algunos casos no tienen tanta pérdida de diversidad genética y justamente por su comportamiento, muchas veces de forrajeo, pueden monopolizar ciertos recursos. Y también cuando obviamente llegan a otras zonas donde no hay enemigos naturales, pues ellas pueden proliferar bastante. En un listado que se ha propuesto, de hecho, con la IUCN, sobre las 100 especies más invasivas, más peores, para los invertebrados terrestres, de los 17 que hay, 5 son hormigas, lo cual es un porcentaje bastante alto. Pero aquí hay que aclarar que pensemos un poco que son 14.000 especies de hormigas, que estas más o menos son 200 las que se han establecido con éxito fuera de su área de distribución, y de esas solo 19 son consideradas invasoras, y de esas 19 de las peores solamente son 5. Igual sigue siendo un número bastante grande, pero eso significa que no toda la hormiga que veamos va a ser un problema, porque tenemos otras 14.000 especies de hormigas presentes que cumplen roles fundamentales en el ecosistema y que tienen que ser a su vez protegidas. Entonces, eso es un punto muy importante, porque muchas veces cuando se proponen métodos de control,
de estas 5 especies, hay veces se nos olvida que existen otras hormigas presentes en los ecosistemas y que también incluso pueden estar asociadas a ambientes urbanos y que no están generando ningún problema. La mayoría de las fuentes de las introducciones de hormigas es la región neotropical, y a su vez Oceanía es como lo opuesto, realmente sufre más de introducciones que de especies que exporte, por así decirlo. También vemos una tendencia histórica, si analizamos, esto es un análisis de unas 37 especies invasoras, en donde vemos que a lo largo del tiempo, si vemos en las tendencias de dispersión global, transcontinental o regional, se ve que luego, digamos, a principios del siglo pasado y finalizando un poco el antepasado, hay un aumento a medida que hay una mayor globalización, o un aumento de las especies que se dispersan sobre esto, y pasadas las guerras mundiales hay como un punto donde esta dispersión para, ¿sí? Como que disminuye y nuevamente vuelve a retomar en forma y la tendencia se sigue manteniendo un poco el aumento. En cuanto a los costes económicos de las hormigas invasoras, y bueno, este estimativo no solo considera hormigas invasoras, sino también algunas que no son invasoras, pero que en su rango nativo son problema, por ejemplo, las hormigas portadoras de hojas, que vamos a hablar de ellas. Más o menos se calcula que más de 56 mil millones de dólares se necesitan al año para el control y manejo de las hormigas, es decir, que es un coste enorme y que pues de los planes que propongamos depende si vamos a necesitar invertir más o menos de este coste anualmente. Para Estados Unidos en los últimos años se han interceptado 51 especies en los últimos 70 años que han intentado llegar, o algunas no se han establecido, pero más o menos un número bastante alto. Y por ejemplo también para Nueva Zelanda han sido 45 especies. Entonces, no solo las que ya se han establecido, sino las que tienen un potencial para poder llegar a estas zonas y que están en un proceso de constante llegar y no establecerse. Y que pasa en muchos casos que las que llegan a ciertos lugares son a su vez dispersadas a otros lugares. Sí, por ejemplo, de Estados Unidos se han dispersado a Asia o a Europa, y a su vez, por ejemplo, de Nueva Zelanda han llegado a otras partes de hormigas que han sido invasoras ahí, encuentran como un pie para poder llegar a otras zonas. Y acá es donde vamos a hablar justamente hoy de la Cuenca del Plata, porque yo les puse hoy en el título, vamos a hablar de la Cuenca del Plata. Entonces, hay unas cuencas hidrográficas muy importantes en Sudamérica, entre ellas obviamente pues una de las más famosas es la Cuenca del Amazonas, pero también hay otra que bueno, que resulta bastante interesante, que es la Cuenca del Plata, que son todos estos ríos que vienen de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina y de Uruguay, Paraguay, y que conforman finalmente, digamos, lo que sería, digamos, el Gran Río de la Plata, ya llegando al mar Atlántico. Y en toda esta región recorre, digamos, diferentes ecosistemas que van desde el bosque atlántico, los esteros de Liberá, partes del espinal argentino, parte de la pampa argentina. Y esto genera, digamos, una serie de condiciones diferentes, algunas planicies de inundación, y que, digamos, son áreas perfectas y altamente diversas para la existencia de múltiples especies, que históricamente para hormigas, por ejemplo, el bosque atlántico es una de las zonas, digamos, con mayor diversidad de hormigas del planeta, y a su vez, entonces, vamos a hablar que es puente esta cuenca de varias de estas hormigas que son altamente invasoras en el mundo. Entonces, tenemos a la hormiga de fuego, Solenopsis invicta, que por algunos estudios que se realizaron en el laboratorio en el que yo trabajo, se ha estimado que el origen de esta hormiga está justamente en el río Paraná, cercano a Paraguay y Argentina, en el norte de Argentina. También tenemos a Guathanium auropunctata, un estudio más reciente, hecho por Lucila Chiflet, que hace poco
hace unos años terminó su doctorado con esta especie y encontró efectivamente que la parte baja de la cuenca del Paraná es su sitio de origen, del Linipitema humile, también de la hormiga argentina. Ahorita vamos a hablar de esta hormiga que es Brachymenos patagonicus, de Nilanderia fulva, la hormiga loca, que es la que está trabajando Belén Aguirre, comenté al principio, y de Phelidole obscuritórax, otra especie que también estamos comenzando a estudiar acá en el laboratorio. Entonces tenemos, si se dan cuenta de estas, Solenopsis invicta, Nilanderia fulva, Guasmania puntate, Linipitema humile, están en esa lista de las 100 peores especies que tenemos. Entonces, el lugar de origen de estas hormigas es bastante interesante porque está en la misma cuenca, es decir, que hay algo en la ecología, en la composición de las comunidades, de las hormigas de esta zona que las hacen, digamos, excelentes potenciales invasoras. Y aparte de eso, el río Paraná y el río de la Plata tiene un alto flujo de tráfico de comercio, entonces se vuelve, digamos, una mezcla perfecta para que ya se dispersen, y eso es lo que ha ido pasando a través del tiempo. Acá pongo un ejemplo de cómo ha sido históricamente, ahí lo van a ir viendo con paciencia, un pequeño trabajo que estamos preparando, en donde se ve a lo largo del tiempo, y estamos más o menos en los años 50, ya estamos llegando a los años 60, 70, y comienzan a aparecer para cada una de esas especies cómo van apareciendo los reportes en Norteamérica, y se vuelve, digamos, bueno, en Solenopsis invicta es obvio cómo llegó a ubicarse, y voy a dejar otra vez que se repita el video para que lo vean mejor, cómo han ido, digamos, llegando, digamos, al norte al Norteamérica, colonizando, digamos, esta región, y generando problemas muy importantes, pues porque están desplazando fauna, pueden picar a las personas, o sea, tienen un montón de problemas. Por ejemplo, el caso de Brachymenos patagonicus, suelen hacer nidos en instalaciones eléctricas, entonces hay muchas llamadas para el manejo y control de plagas, justamente porque las encuentran en instalaciones eléctricas de las casas. Las hormigas de fuego de Solenopsis, bueno, son uno de los sistemas que más se han estudiado en cuanto a invasiones. Justamente es una hormiga que se ha hecho notar, tiene una picadura que es evidente si te cruzas con un nido de ellas, y si alguno de ustedes las han visto, bueno, sabrán lo que es que recibir unas picotones de ellas. Ellas manejan dos tipos de colonias, unas que son las monogínicas, es decir, que tienen una sola reina fértil, pues son multicoloniales, operan alto grado de agresión, entre otras. ¿Se acuerdan cuando les hablaba un poco para entender, justamente por eso ahorita expliqué un poco cómo eran las colonias de las hormigas? Entonces, si tenemos diferentes colonias y las enfrentamos entre ellas, se van a enfrentar, pero también existen algunas poligínicas donde encontramos que tienen varias reinas entre cada nido, y si uno va a mirar cada uno de esos nidos y enfrenta a las hormigas, va a encontrar que se van a entender entre ellos, pues porque son más hermanas que las otras. Entonces, en el rango nativo suele ser alto, las poligínicas, y esto les confiere características especiales cuando son invadidas. La historia de ellas ha sido que, ya de la región que les comenté, han invadido múltiples veces el sur de Estados Unidos, y ahí han llegado a otras partes del mundo, ¿sí? Pero bueno, si bien el nombre de Solenopsis invicta les queda bien, porque no hemos podido llegar a controlarlas exitosamente, se han propuesto varias estrategias de control. Ahí en la fundación, en la FUEDEI, durante varios años se estudió estas moscas, que tienen un nombre increíble porque son moscas decapitadoras de hormigas de fuego, que son de género Pseudacteon, y bueno, es porque durante su ciclo de vida ellas ponen huevos dentro de las obreras vivas, y van comiéndose la hormiga hasta que, cuando van a emerger, por el acto de emerger, emergen a través de la cabeza de la hormiga y es decapitada en el acto. Entonces tiene una alta mortandad de obreras en los nidos, y por eso 6 especies diferentes de estas moscas han sido liberadas en Estados Unidos como agentes de control biológico. Y hace un par de años, entonces, lo que hicimos fue retomar un poco este estudio de las fóridos, y ya nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son las especies que hay en el rango nativo y cómo
cómo las podemos identificar mejor para tener más certeza sobre los agentes de control biológico y si existe alguna una particularidad, porque se comenzó a evidenciar que habían diferentes biotipos morfológicos de estas moscas y si eso correspondía a que eran simplemente variaciones de la misma especie o eran especies diferentes. Entonces hicimos un análisis de limitación de especies, en donde pues analizamos marcadores mitocondriales y nucleares para definir esto y aplicamos una metodología para poder definir estas especies, encontrando que efectivamente en algunas de estas especies de moscas tenemos algunos grupos que exhiben estas diferencias morfológicas, sobre todo en el tamaño, que corresponden a especies diferentes y estamos en proceso de descripción. Otra especie que estuvimos estudiando bastante fue la pequeña hormiga de fuego, que es Wasmannia odopunctata, son bastante pequeñas, pero también tienen una picadura importante. También ha tenido toda una historia de dispersión en el planeta. Y Lucila Chiflet, quien fue también becaria doctoral de Luis Calcaterra, ella hizo un análisis filogeográfico de esta hormiga, donde encuentra que está conformada básicamente por dos clados, que históricamente el centro de origen, ya no de la invasión, porque la invasión es en la cuenca baja del Paraná, sino de la especie como tal, sería en Brasil, y que uno de los clados históricamente se comienza a dispersar hacia el norte, el otro hacia el sur, y comienza a dar origen a las diferentes poblaciones que en la actualidad encontramos. ¿Sí? Es un proceso muy interesante y que después ella analiza justamente cómo se dio el proceso de invasión, que es un proceso de dos pasos, donde primero hay un proceso de dispersión, llega a esta zona más al sur y el sur después coloniza otras áreas en el planeta. Una especie con la que estamos comenzando a trabajar, como para contarles un poco de los trabajos que estamos iniciando, y en el cual yo espero poder, un proyecto que espero que nos salga prontamente, que es con Brachyminimex patagonicus, y también lo estamos haciendo con Pheidole obscuritorax. Esta hormiga invadió más o menos en los años 70 el sur de Estados Unidos, y recientemente comenzó a verse acá lo podemos ver un poco en los registros, en los últimos años como una explosión en los registros que se han reportado en la última década de esta especie para esa región. Entonces nos llama mucho la atención qué está pasando, si es un sesgo de los registros, que antes no se registraba bien la especie, o que efectivamente hay un aumento por algo que está pasando que no estamos viendo la dinámica y que queremos ver qué es lo que está sucediendo ahí. También una pista que nos ha dado de que está pasando algo es porque se ha reportado para España. Ya de hecho analizamos recientemente unas muestras de España, y también se reportó en Hong Kong. Finalmente después se dijo que era otra especie muy cercana, y ahí comenzó a haber como una cuestión de era o no era la especie, y después nos dimos cuenta que también algunos de los reportes que estaban en Estados Unidos estaban con otro nombre, o que estaban con una especie muy cercana, y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué está pasando con eso? Y hicimos un pequeño análisis filogenético exploratorio y nos dimos cuenta que realmente la pregunta es qué sería Brachyminomex patagonicus y cuáles son los linajes que están siendo invasivos. Y bueno, en eso vamos. Lo que hemos estado encontrando es que probablemente la especie es un complejo de especies que son invasoras, y que necesitamos hacer un trabajo primero más sistemático y taxonómico para poder definir cuál es la entidad que está siendo invasiva y cuáles son, digamos, descartar un poco cuáles son estos otros nombres que estamos encontrando en la literatura y que tienden a confundirse. Es un género bastante complejo que se hizo una revisión recientemente taxonómica y que todavía pues tiene este asunto por resolver. Y bueno, acá voy a dar un pequeño paso y espero, ¿cuánto tiempo llevamos? Bueno, espero que me alcance el tiempo para poderles contar un poco, y es hablar justamente de las hormigas portadoras de hoja, que ha sido el trabajo en el que trabajé más tiempo en estos últimos años, y tienen un montón de nombres.
en Latinoamérica, en Brasil, arrieras, cortadoras, aquiques, sauvas, son popos, y esto se ve un poco porque ellas son hormigas que se hacen notar tanto por los nidos como por su comportamiento. La primera imagen que puse en la presentación, la primera foto que puse, era justamente de un nido enorme que son de las ATA acá en el sur de Sudamérica, que hacen nidos enormes que si uno los excavara son del tamaño de una casa completa. Entonces son hormigas que son bastante conspicuas de ver. Pero bueno, ellas hacen parte de un grupo que son las atinas, que son las que cultivan hongos y utilizan el hongo para alimentar sus larvas y esto. No son los únicos insectos que cultivan hongos para esto, pero sí, digamos, son las que más especializado lo hacen. Los escarabajos de la ambrosía también utilizan algunos hongos para alimentarse, algunas termitas de la familia Macrotermitidae. Y si pensamos que la agricultura de los humanos fue hace 10.000 años y más o menos, o estos insectos lo hacen hace millones de años, pues es algo interesante pensar cómo ellos llegaron a una especie de agricultura, bueno, en este caso fungicultura, muchísimo antes que nosotros. Entonces las cortadoras cultivan un hongo, el cual también hay un hongo parásito que los ataca, entonces ellas utilizan una bacteria que tienen asociada a su tegumento o glándula, o también exudados de sus glándulas metapleurales para controlar ese hongo. Entonces, aquí es donde viene un asunto, y es que las cortadoras como tal, y acá menciono al ya fallecido Edward Wilson, son el gran superorganismo. Entonces, para entender realmente las cortadoras hay que pensar que son un todo, porque tienen una complejidad en cómo cultivan su hongo, cómo tienen una relación con bacterias, con otro hongo que es parásito, incluso hay coleópteros, algunas cucarachas que viven en sus nidos, o sea, básicamente es toda una entidad cada nido y tiene una complejidad enorme para entender. Y esto a su vez se ve reflejado en algunas cosas que tienen una alta capacidad para procesar material vegetal, y bueno, nuestros cultivos, en este caso acá en el sur de Sudamérica, lo que son los viñedos y las forestaciones, se vuelve un lugar ideal para ellas para poder conseguir recursos. Pero para nosotros, pues, un gran problema económico, porque nada más en las forestaciones, en lo que hemos visto, ahorita les voy a mostrar algunos de los daños, generan bastante daño durante los primeros años de crecimiento de los árboles. Entonces, se vuelve un problema bastante importante para controlar. Y bueno, el proyecto lo trabajé también con Viviana Confalonieri, que es de la Universidad de Buenos Aires, y con Luis, obviamente, del laboratorio. Esto se hizo en un marco de un proyecto más grande que buscaba hacer un trabajo general. Buscamos registros de hormigas, de las bases de datos diferentes, también hicimos colectas por toda esta región, y con esta información y muestras hicimos, por un lado, unos modelos de nicho que nos permitió entender cómo era la distribución de estas hormigas, establecer algunos de los patrones y de las potenciales áreas de distribución de las hormigas para esta región. Pudimos hacer unos análisis en donde, por ejemplo, en estas zonas que son la zona de mayores plantaciones forestales en Argentina, cómo se distribuía la diversidad de las especies y cuáles eran porque no todas las especies de hormigas cortadoras generan daño sobre los cultivos. Lo que encontramos fue que la distribución, obviamente, de las especies disminuía, de la diversidad de las especies, pero el número de especies que generaban daños se mantenía igual. O sea, siempre eran, si estabas en una zona con alta diversidad de especies cortadoras, eran 2 o 3 especies cortadoras que hacían daño, pero si bajabas en donde habían 4 o 5 especies de hormigas cortadoras, eran 2 o 3 especies de hormigas cortadoras las que generaban daños. Nadia, que fue una becaria doctoral que tuvimos en el laboratorio, ella hizo un estudio en donde evaluó el daño que generaban en las forestaciones. Ella utilizó estas barreras físicas para generar experimentos en donde se pueden ver, acá pueden ver estas donde no tienen barrera y el crecimiento se ve afectado, frente a una planta igual del mismo clon
que tuvo barreras, se protegía a las hormigas, que pudo desarrollarse exitosamente. Y igualmente en casi todas las fotos se ve la diferencia. Y bueno, las pérdidas en altura, diámetro y por lo tanto el volumen, y se encontró algunos de los clones en este caso de sauce, que eran más sensibles y cuáles eran más resistentes. También vimos este trabajo con una empresa forestal que se llama Arauco, en donde evaluamos para esta especie Acromermex lundi cuál era el número mínimo de nidos que tenían que haber en una forestación para que no generaran suficientes daños y se pudiera minimizar el uso de compuestos para controlar las hormigas. Andrés, te interrumpo un segundito. Dale. Tenemos en estos meets, y no sabíamos, hasta ahora nos enteramos, que tenemos solo 1 hora, entonces te quedarán quizás como 8 minutos. Discúlpame, no sabíamos, apenas hoy No te preocupes, ahí ya voy rápido. Voy a saltarme un poco esto que tiene que ver con los diferentes, hay unas que son cortadoras de pastos, cortadoras de solamente dicotiledóneas. Este fue un análisis filogenético que no voy a entrar a estudiar, y acá lo que me interesa es hablar de esta hormiga que es Acromirmex loicornis. Acromirmex loicornis es una especie bastante común en el sur de Sudamérica, tiene una distribución súper amplia y tiene una variación morfológica y de los nidos que tienen bastante importante. Hicimos un análisis genético de las hormigas, de estas hormigas en el sur de Sudamérica, y acá simplemente quiero ver un poco los análisis que hemos estado haciendo con esta hormiga, es cómo se da el proceso de dispersión de esta hormiga. No es una hormiga invasora, sino son nativas. Esto es cómo se dio la dispersión histórica de la hormiga, y hemos encontrado patrones interesantes porque la hipótesis inicial es que el centro de origen de la hormiga era en zonas más húmedas cerca al bosque atlántico, y lo que hemos encontrado es que el patrón aparentemente surgió en zonas más áridas y se dispersó hacia el sur y luego hacia Uruguay. Pero bueno, ahí después les contaré cuando realice mi publicación, pero bueno, para dar un tiempito rápido de esto, simplemente quería terminar un poco acá con esta historia. Bueno, nada más agradecer siempre, obviamente, pues a todas las instituciones que han apoyado, a los 2 laboratorios en que realicé estos trabajos. Uno es la FUEDEI y obviamente el laboratorio de Ana Confalonieri, que fue mi otra directora, que es en la Universidad de Buenos Aires, el laboratorio de filogeografía. Y bueno, nada más. Si tienen alguna pregunta, aprovechemos estos minutos para las preguntas que tengan. Gracias, Andrés. Perdón por la primera. Fíjate que nunca nos había pasado. Estaba yo comentando con Cata. No te preocupes. Y de pronto me salió el anuncio. Ay, dije, mal, Dios. Adelante. Yo, mira, antes que todo, te digo, en lo que la gente prepara sus preguntas, o si tiene algún comentario, yo lo que me gustaría es, yo estoy editor en Ecological Entomology, y se presta muy lindo todo esto para una bonita revisión, para un artículo de revisión. Así es que si tú quieres discutir esto ya por la parte de qué temas y etcétera y cómo sería la dinámica, con mucho gusto, ¿eh? Yo creo que se vería lindísimo un resumen, no sé, con un tópico en particular, tú lo sabrás mejor, pero bueno, tómalo como una invitación. Bueno, pues muchísimas gracias. Obviamente sí, por supuesto, hablemoslo. Lo charlamos y estamos escribiéndonos al respecto. Sería muy interesante, la verdad. Y sí, bueno, pues si por ahí tienen algún comentario, etcétera, adelante ya sea con el micrófono o con el chat, por favor. Yo pregunto, Alex. Hola, Andrés. Vasek. Me parece muy interesante tu presentación, gracias. Oye, quería preguntarte sobre Wasmannia. No entendí muy bien porque llegué un poco tarde a la presentación. ¿Es originaria del Paraná o es originaria de más arriba de Brasil y luego, o sea... Claro, no, sí, es que ahí me confundí un poco como presenté. El centro de origen de la especie como tal es en una región más hacia el Amazonas, más hacia el centro de Brasil, pero las poblaciones fuente de la invasión son de la cuenca baja del Paraná. Sí, de hecho, casi que te puedo decir exactamente la localidad. Sí, pero mi pregunta iba en el sentido de que por qué, o sea, ¿se ha expandido únicamente por cuestiones antropogénicas o por qué estaba restringida y luego se expandió?
Sí, no, una es la historia evolutiva, digamos, de hace millones de años, que surgió más o menos hace 1.5 millones de años, que surgió en esta parte en Brasil y se dispersó, digamos, un clado que se dispersó hacia el norte y otro que se dispersó hacia el sur. Poblaciones de las que se dispersaron hacia el sur ya en tiempos recientes, por obviamente un efecto de comercio, el Paraná tiene, justo además esa zona tiene un alto flujo de comercio, llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos se dispersó a otras partes del mundo. Sí, esa parte de Estados Unidos sí, pero dentro de Sudamérica no entendía si había habido como una expansión secundaria que también tenía que ver con... Sí, parece que hay otra expansión, pero eso es algo que estamos probando porque también con algunas de estas especies, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con la hormiga argentina, con Linepitema humile, en lo que son las áreas marginales, están comenzando a expandirse hacia áreas urbanas. Por ejemplo, del Linepitema sabemos que están expandiéndose hacia regiones acá del país en donde no se encontraban. De hecho, hace un par de semanas estuvimos buscándolas y las encontramos. Entonces, sabemos que durante mucho tiempo no se habían registrado en esas zonas y tenemos certeza de que efectivamente la especie no estaba ahí antes están llegando, pero sobre todo, más que todo, áreas marginales, y es a través también de esto. Con las hormigas portadoras de hoja estamos viendo, por ejemplo, con Achromys meloicornis, eso no lo alcancé a mencionar, no hay ninguna hormiga portadora de hojas en Chile, por ejemplo. Históricamente no han podido cruzar el desierto en el norte y no han podido cruzar los Andes. Entonces, Chile no tiene hormigas portadoras de hojas, pero Achromys meloicornis está en la puerta de Chile, por Bariloche, por abajo, a través de los ríos y las carreteras. Los nidos tarde o temprano, en algún momento, no sé, en 100 años, 200 años, no sé cuántos, o en un par de décadas, pero en algún momento quizás pueden llegar digamos, un país completo en donde nunca ha existido este tipo de hormigas, puede ser, digamos, un cambio ecológico tremendo para esa región. Y por los modelos que tenemos de nicho, hay zonas completamente viables para las especies, entonces climáticamente al menos. Gracias. ¿Puedo interrumpir por aquí? Si alguien tiene... Cata ha abierto otro link para otra videoconferencia. Si quieren también nos podemos mover para allá. Perfecto. Sí, entonces ahí está. Si quieren, nos movemos y respondo la pregunta de Nilanderia ahí, si parece más justo. Nos vemos en el otro link. Perfecto. Hola. Listo. Tenías, Andrés, por creo una pregunta de uno de los chicos. Sí, no lo veo todavía por acá, entonces Bueno, entonces esperemos. Sí, porque la leí y tengo la respuesta ya No sé si quieren que complemente un poco la de Ek, creo que fue la que... Pues ya tenemos tiempo, ahora sí, ya que se conecte Ek, No sé si logré responder muy bien tu pregunta o si tienes alguna pregunta. Es que esta parte de las fases lag de invasión me parece muy interesante y creo que deberíamos estudiar más por qué ocurren, ¿no? Entonces, lo que no había entendido es esta parte de Wasmania, de si tenía un poco esa fase lag que había impedido que se expandiera también hacia el sur de Argentina y que de alguna manera se rompió, ¿no? Algo ahí que pudo atravesar. Sí, de hecho, recién el año pasado comenzamos un proyecto en donde estamos viendo si hacia el sur del país algunas de estas especies también están expandiendo su rango, porque de Wasmania pasa que sobre todo son las poblaciones que son clonales las que están invadiendo ciertas regiones. Entonces también depende mucho si son esas poblaciones las que están pudiendo llegar a ciertas zonas. Las otras, digamos que la llevan un poco más difícil. Sí. Bueno, creo que era Eddie, si no me equivoco, el que estabas preguntando por Nilanderia. Se habían llegado a otras zonas del planeta, creo que fue lo que me preguntaste. ¿Me equivoco? ¿Estoy bien? Ok. Sí, hay reportes de Nilanderias
Eh, pero bueno, eso todavía estamos, o sea, están por publicarse, pero sí hay registros en más regiones. Sí, de hecho con Hilanderia ha pasado que, por ejemplo, en Colombia fue llevada para hacer un control de, no sé, no me acuerdo, de hormigas portadoras, o sea, algo de hecho que nada de fundamento ni siquiera para el control, y terminaron siendo invasoras, pero también está pasando que en los últimos años no se ha observado tanto en ciertas regiones y como que tiene una oscilación, entonces, pero sí, ha llegado efectivamente a otras regiones. Tendría que buscarte el mapa porque no me acuerdo en este momento para decirte exactamente cuál es. Genial, pues bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario. Sí vi en el otro chat, en el otro link, que por ahí te felicitaban. La verdad está muy lindo, muy didáctico. Y entonces, pues yo te dejo eso de tarea si quieres, Andrés, en algún momento con mucho gusto, si Perfecto. quieres platicar. Usualmente como estilamos ahí en Ecological Entomology es que platicamos antes con los autores para ver Claro, buenísimo. pues qué les gustaría y como pues, darles un poco de coaching, ¿no? Genial. Ahí para que Bueno, tengan un poco de pista. sí, y a su vez, pues muchas gracias por la invitación, todos por haber sobrevivido hasta este nuevo link, estar acá. Esto, pues, a veces yo sé que estas charlas son un poco agotadoras, creo que fue un poco más largo de lo que esperaba, pero bueno. Nada, lo que necesiten, digamos, contactar, preguntas que tengan, por no solo hormigas, sino por otros organismos acá, pueden escribirme. Voy a dejar el link de nuestro laboratorio y voy a dejar mi correo electrónico, que creo que lo he puesto en la presentación al final, pero no. ¿Vale? Yo tengo ahí muchos mensajitos que me están llegando de qué había pasado con el link anterior, no se habían enterado. Claro. Pero bueno, estamos Y aprendiendo. Parece que hubo muchos cambios en el uso de las plataformas. sí, pasa, no hay ningún problema. Y bueno, ahí dejo mis datos y pues a los que quieran contactarme también, más preguntas que tengan que ahorita de pronto no surgen, me pueden escribir, o opciones, digamos, que quieran colaborar o alguna pregunta que tengan, estamos abiertos a cualquier cosa. No solo yo, Muchas sino también gracias. con Luis Calcaterra y con el resto del equipo, que somos muy abiertos a trabajar en colaboración con diferentes personas, entonces bienvenidas también. Pues justo ahí está Ek, que le gusta mucho el tema y que pues es una de sus líneas, entonces igual puedo Bueno, aportar. pues entremos en contacto. Mm. Escríbenos y vemos qué podemos hacer. Es que sabes que Ek, Andrés me estaba comentando al inicio de la charla que dices que no estabas, que está él justo, pues, como tiene un postdoc, una posición postdoctoral, pues que en algún momento estará buscando oportunidades, ¿no? Entonces, igual y la UNAM puede hacer otro vínculo. Muy bien, Bueno, Andrés. Pues dale, gracias de dale, nuevo y bueno, estaremos en contacto. Por ahí dale. Cata te hará llegar una constancia de participación. Bueno, muchísimas gracias y a todos por esta invitación y por la organización de estos eventos.